la palabra sin limpieza, sin la humillación, por eso la palabra y por la oración es santificada, dice, porque en la oración nosotros pedimos perdón de toda nuestra vieja creación. Entonces, la palabra no te puede hacer sola nada, ni tampoco la oración te humilla, declarar tu pecado, y sin la palabra no se puede formar la fe, gozo, paz, alegría, y no te puede tampoco, vio que no puede, vio que al humillar puede sacarte, pero después viene otra vez, no hay, vio que al no tener la palabra no hay en la vida de Cristo, ¿cómo se va a formar en vos? Entonces, ni uno de los dos puede ir, vio, separado, la palabra y la oración. En la oración tenés que limpiarte. La oración no del fariseo, sino la oración del publicano. Ese es lo que el Señor le agrada. La otra oración del fariseo que dice, gracias Señor, porque yo no soy como esto y esto y esto, y te justifica que cree que no tenés pecado, esa clase de oración el Señor no escucha. Nos está diciendo de esa clase de oración. Ese ora para sí mismo, porque Dios no ora, no escucha. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener bien claro, y también en la predicación, en cada predicación también tiene que enfatizar. Eso es lo que ahora quiero enfatizar bien a ustedes. Por eso estamos repitiendo y repitiendo Éxodo 12, desde 8. Acá tiene un gran significado lo que dice, y aquella noche comerán carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierba amarga lo comerán. Y vemos nosotros acá, tiene un gran significado esto. Éxodo 12, 8. Acérquese acá porque si no, no veo la cara y me parece, me pone barrera, vio el Espíritu Santo para llegar a ustedes. Falta todavía. Entonces vemos acá, dice, un versículo nomás tiene un gran significado, pero al no limpiarnos muchas veces no tenemos ese conocimiento, no se abre a nosotros. Y entonces dice, en aquella noche, dice, en el 8, 12, 8 de Éxodo. 12, 8 de Éxodo. Dice, en aquella noche comerán, y sabemos mismo en la noche también que está en oscuridad. Y así nosotros venimos a veces y sentamos y escuchamos la palabra. Y estamos en la noche sin querer escuchar, no te interesa, venimos de nuestra casa apenas, sin voluntad. Entonces, venimos y sentamos y dice, en aquella noche comerá carne asada al fuego. Y entonces cuando escuchamos la palabra, en el mismo momento que estamos escuchando, tenemos que estar también en espíritu de oración. Pero como digo, la oración del publicano, humillándose, porque reconociendo que está la noche, en la noche. Está, pero no te gusta la palabra. No te toca la palabra, divague de mente. Hay toda clase de pensamiento fuera de Dios, que tu mente está oscurecido, está en la noche, está lleno de incredulidad, desinterés, aburrimiento. Ya está pensando qué hora será que va a terminar, no será tan largo, y ya te viene afán, turbaciones que tenés que hacer cuando tal hora tengo, ojalá que termine. Así me voy ya. Satanás ya está trabajando, es la noche.
Ya está trabajando en tu mente, ojalá que termine tal hora porque tengo que hacer tal hora. Y así ya se está trabajando, y si la oscuridad, la noche, que ya está trabajando en tu mente, no te deja escuchar tranquila la palabra. No te deja saborear que te guste más y más esa palabra. Que ya te está impidiendo la noche Satanás mismo. Y ese noche el Satanás que está trabajando ya en tu mente, en cualquier pensamiento, afán, turbaciones, pasiones, te acordás de tu novia, te acordás de tu novio, te acordás de cualquier problema y tu mente ocupa en cualquier cosa Satanás. Y esa es la noche. Y en aquella noche ellos iba a salir de Egipto. Y Egipto es figura también del pecado. Y entonces dice, comerán la carne asada al fuego. Entonces ellos lo que sacrificaba el cordero, esa carne, tenía que comer la carne del cordero, que es figura de Cristo en aquel tiempo. Y nosotros vamos a sacar la enseñanza, el cordero ya fue molido. Ya el cordero fue sacrificado ya, el verdadero cordero que es Cristo. Y entonces Cristo es fe, gozo, paz, alegría, amor, paciencia, toda la cualidad de Cristo. Entonces dice, en aquella noche comerá carne asada. Y ese cordero, esa vida de Cristo, está en la palabra, porque cuando Él murió, como dice en Juan, salió agua y sangre, no solamente agua, y sangre. Y la sangre es la vida que Él derramó, símbolo. El agua es la palabra y la sangre es símbolo que esa fe, gozo, paz, alegría derramó para nosotros. Entonces así, todo simbólicamente habla en lo natural para que pueda entender. Y entonces, nosotros ahora podemos comer, vemos también Dios en Juan, dice, si no come mi carne, dice, no puede tener vida eterna, le dice a los fariseos. Y de comer la carne, ahora tenés que creer la encarnación de Cristo. Y ellos tenían que comer la carne asada en el fuego. Y nosotros podemos comer la encarnación de Cristo, podemos decir que creemos la encarnación, que ahí fue nuestro pecado, sobre esa carne. Pero nosotros podemos decir que creemos, pero si no podés escuchar la palabra, si no te interesa la palabra, no te toca la palabra, ¿cómo vas a comer? Decir que crees, pero no crees. Dice que cree, dice a los fariseos. Nosotros también decimos, sí, yo sé que Cristo se encarnó y ahí fue nuestro pecado, se sacrificó, derramó su sangre, creo. Pero como lo impío también dice que cree, pero andarle decir, vamos a escuchar la palabra, le hablar de Dios y te dice, no tengo tiempo, tengo que trabajar. En lo hecho lo niegas. Y así nosotros también. Nosotros cuántas veces acá venimos y está nuestra mente en otro lado. Totalmente nuestra mente está en otro lado. Y así dice, en aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y dice, en el altar de Dios el fuego está prendido. ¿Qué es el altar de Dios? En la cruz, ahí está el juicio. Ahí está, el Señor eliminó. ¿El fuego qué hace? Quema todo. Ahí quema el poder de Satanás, que de incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés. Para eso nosotros tome mi cruz cada día y sígame. El sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado, un corazón dolorido. Te tiene que doler que es contrito y humillado. Declarar, reconocer que hay en ti, Señor, no te puedo escuchar, no me interesa la palabra, no creo, Señor, porque no me toca la palabra. Te tiene que tocar cuando crees, pero a veces por misericordia te está gozando por la palabra.
Pero ahí tenés que aprovechar, el Señor te está dando oportunidad para que vos te limpies de esa incredulidad, de ese rechazo, no todo el tiempo, porque tenemos las dos creaciones. No todo el tiempo te va a venir ese gozo. Podés sentar y escuchar. Hay momentos que podés escuchar y por misericordia del Señor, porque no es nuestra naturaleza. Y hay momentos que te sentás y ya te agarra sueño, pereza, cansancio, fatiga, ya querés que termine divaguemente, ya quiere que termine nada más. Y ese es Satanás. Esa es la noche que te está oscureciendo, que tenés que poner al fuego la carne de Cristo. Tenés que pedir al Señor perdón, que no podés escuchar la palabra, que no crees la encarnación de Cristo, porque en la encarnación de Cristo ahí se fue nuestro pecado y vamos a pedir perdón. Pero mientras que vos no pedís perdón, no te gusta, no te interesa, no estás comiendo la encarnación de Cristo, no estás creyendo la encarnación de Cristo, que ahí fue molido, ahí fue destruido nuestro pecado. Y vemos ahí, dice, carne asada al fuego. Ellos comían naturalmente, los judíos, pero nosotros ahora espiritualmente. Él dice, yo soy el pan de vida. Y en Juan 6 dice 51, vamos a ver. Los fariseos no creían la encarnación de Cristo. Ellos decían que no era Cristo. Ellos ciertamente están esperando otro nacimiento de Cristo. Juan. Pero nosotros también como el fariseo decimos que creemos. Pero si creemos vamos a humillarnos. Que no podés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca, tenés como repeticiones, crees que ya sabes todo de memoria, ya te cansa porque siempre repeticiones, ya sabes todo de memoria, y ya no te gusta la palabra por eso, y ahí no estás comiendo, ahí no está, parece que vos ya sabes todo de memoria, pero ya te aburres por eso, y eso es Satanás, ahí no está comiendo. Ahí no está creyendo, te está engañando a ti mismo. Juan 6, de 51 al 54. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El cual yo daré por mi vida, por el mundo. Esa carne, ese pan es mi carne. ¿Qué quiere decir ahí? Es por medio de esa encarnación y murió, ahí le lancearon y ahí se fue nuestro pecado y ahí podemos tener el pan que es fe, gozo, paz, alegría. Si Él no se encarnaba, Él no podía venir, no podía llevar nuestro pecado. Entonces no íbamos a comer a Cristo, íbamos a estar separados, no íbamos a conocer esa fe, gozo, paz, alegría. No podía haber perdón de pecado, porque el pecado desde Adán hasta la venida de Cristo era la incredulidad mismo que nos separaba de Dios. Porque en Adán le dice, no comáis, no crea a Satanás. Y creyó más a Satanás y no le creyó lo que le dice el Señor. Y esa incredulidad mismo es lo que nos separó de Dios. No podemos conocer esa fe, gozo, paz, alegría de Dios. No podemos reconocer que Él es el Dios. Y entonces dice, acá, entonces los judíos dicen, acá vemos los judíos fariseos, comenzaron a decir, diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Esta palabra, ¿cómo puede dar de comer esa carne? ¿Cómo nosotros vamos a comer la carne de Cristo? No entendía porque su mente está en lo natural. Por eso, sin humillación, sin limpieza, sin que nosotros nos humillemos de
de la incredulidad no podés entender, porque por fe podés entender. Por fe podés creer y te viene la fe, gozo, paz, alegría. Podés entender a Cristo, podés comer esa carne de Cristo, podemos creer que sí ahí fue nuestro pecado. Podemos palpar, podemos sentir ese deseo de querer escuchar más y más. Y entonces ellos no podían entender eso. ¿Cómo vamos a comer? Dice, entonces los judíos, dice, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes darnos de comer su carne? ¿Cómo va? Ellos creían que no natural, y la mente natural también es así, no puede entender la palabra de Dios. Mucho, lo que dice, le está hablando, por eso a veces nosotros viene esa malicia, y le habla, Dios le está mostrando su pecado y se enoja, y cree que es del hombre, no puede entender que es de Dios la reprensión, porque está en la mente natural, con incredulidad, y no se humilla esa incredulidad, para saber que Dios le está hablando a través del instrumento. Y dice acá, una mente natural, por eso dice, el carnal no puede discernir al espiritual. Para aquello que no se humilla, aquello que nos toma la cruz, aquello que nos declara su incredulidad, nos sube en la cruz, pelea la buena batalla de la fe. Así fuimos llamados, así ese es el llamamiento santo, que vos tenés que declarar tu incredulidad, la santidad en la fe, y ahí se va a hacer el gozo, paz, alegría, va a querer escuchar más y más, te va a gustar, te va a tocar la palabra, pero no pedís perdón, que no te toca, no te hace nada, no sentía el poder de Dios cuando está escuchando. Ese es, nada más con levadura está escuchando. Pan, está el pan, está la vida de Cristo derramando la palabra. La palabra es espíritu y vida, es el pan, es fe, gozo, paz, alegría. Pero al no creer, está comiendo pan con levadura. Está teóricamente podés saber, pero no podés sentir, no podés discernir, no podés sentir ese deseo de querer escuchar más y más. No sentí el poder de paz, gozo y alegría, no sentí, no te gozás por esta palabra. Y entonces dice, Jesús le dijo, porque los fariseos ya decimos, por eso Pablo también dice, grande este misterio, indiscutiblemente grande este misterio, dice, Cristo fue manifestado en carne, dice, porque los fariseos no creían que era Cristo lo que ha venido a encarnarse, lo que nació y también lo que murió. Entonces no creyeron ellos la encarnación. Entonces ellos no comían, no se podía alimentar no puede creer la encarnación de Cristo porque no pide perdón. Aún en su oración ellos, vemos que es distinto. Ellos no dicen como el publicano, perdóname, ten piedad de mí, reconocía su pecado. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros en nuestra oración, no oración de fariseo, ese no escucha el Señor. Podés hacer oración de fariseo todos los días, y es más fácil esa oración de fariseo. Gracias, Señor, porque yo no soy como este. Oraba, dice, en pie, sin inclinar. Y el Señor dice que cuando Él hizo todo en Filipenses, todas rodillas se doblarán ante Él, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. ¿Quién es lo que está en el cielo? Los judíos, porque estaba en poder, ellos fue instruido. Y lo que está en la tierra es los gentiles. Y está en pecado porque nosotros no fuimos instruidos de la palabra de Dios. Y entonces por eso los dos, tanto judíos, Israel se tiene que arrodillar. Ese arrodillar no es lo natural, si es que tenés que confesar tu pecado. Esa oración del publicano tenemos que hacer. Eso es lo que el Señor escucha, pero no es la oración del fariseo. Y vemos acá
dice, Jesús le dijo, de cierto, verdad, verdad, de cierto os digo, si no comiere la carne del Hijo del Hombre, ni bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Acá el día postrero también, que mucho está esperando el día postrero cuando en la segunda venida. Ese día postrero es cuando Cristo murió y resucitó. Acá todavía vemos nosotros, Cristo le está hablando a los fariseos, le está instruyendo de su muerte y la resurrección de él. Y ellos vio que dice, usted no va a tener salvación, porque los judíos estaban esperando la salvación, cuando aunque a ellos fue instruido de la ley, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ellos tampoco no tenían salvación, ni los profetas ni nadie. Ellos murieron todos sin recibir lo prometido, dice en hebreo. Ellos no tenían también salvación, pero ellos venían teniendo fe, los fariseos. Y después cuando vino a nacer Cristo, ahí se desvió, se apostató. Apostasía quiere decir desvío de la fe. No habla a nosotros porque nosotros no teníamos mismo fe los gentiles. Ellos venían teniendo fe y hablando todo el tiempo, enseñando todos los simbolismos que ellos hacen. Estaba hablando de la muerte y la resurrección de Cristo, pero cuando vino Cristo ellos no conocieron que es Cristo. Y ellos le dice, tú siendo hombre te hace Dios. Por bueno no te apedreamos, le dice los fariseos. Vemos cómo le perseguía a Cristo, no conocía la encarnación de Cristo, no conocía que Cristo que ya estaba Dios que encarnado para preparar para su sacrificio. Y entonces le dice, si no comiere mi carne, dice. Y esa encarnación de Cristo, nosotros también decimos que creemos la encarnación de Cristo. Y que de ahí sale el pan. Ese es el pan, dice, como acá dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Es mi carne. Y decimos que creemos la encarnación de Cristo. ¿Y por qué no pedimos perdón entonces de nuestra incredulidad cuando estamos escuchando la palabra? Si ni podemos escuchar la palabra, no te interesa la palabra, no te toca la palabra, así no está comiendo. Es el pan con levadura. No está comiendo la encarnación de Cristo. No cree la encarnación de Cristo. No cree en la sangre derramada de sí. Yo creo el sacrificio de Cristo, que ahí hay perdón de pecado. Pero no abrí tu boca para decir cuando no podés escuchar la palabra. No está digiriendo tu pan, porque en la palabra ahí salió agua y sangre cuando Él murió. Y dice, no agua solamente, no palabra. Antes era palabras nada más, letra dice en la ley. Pero cuando vino a morir en la cruz, ahí ya derramó su vida de fe, gozo, alegría. Ese es su sangre. Entonces ese está en la palabra. Y nosotros decimos, creemos. Pero no te interesa la palabra. No te toca la palabra. Hay mucha incredulidad a la palabra. No hay temor. Cuando nosotros decimos que nos humillamos de muchas cosas, pero muchas cosas, yo que por ejemplo, no tenemos como pecado no poder escuchar la palabra y nos engañamos a nosotros mismos. Por eso primero lo que usted tiene que fijarse, si está, cuando escucha la palabra, si te toca esta palabra, te interesa, querés escuchar más y más. Si está bien que tu mente inquieta, entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y así somos como el fariseo. Y también como el fariseo queremos hacer la oración.
Muchos creyentes ni no sabe la palabra, ni le toca, su mente está en la hora de la palabra, está el viejo. Quiere que le ore nada más. Quiere vivir por la oración prestada. Quiere que le ore y no le interesa la palabra, no le toca la palabra. No trabaja su pecado. La oración, Dios que por misericordia escucha, le muestra el poder del Señor, a ver si no le cree, a ver si no se humilla, a ver si no abre la boca para humillar. Por eso, ustedes no se engañen. Si ustedes escuchan la palabra y si no se humillan, ustedes se levantan, son oidor de la palabra. Es sabio que, escuchando la palabra y después se va y en todos los días su mente está a otro lado. Su mente está en las cosas naturales, no ora, pérdida de tiempo, y dice la palabra, el que hurta no hurte más, sino aprovechando bien el tiempo. Y su mente está en otra cosa, en pasiones, está en yugos desiguales, está en faena, está en turbaciones, en todos los días, y escuchaste la palabra y no limpiaste. No crea, está comiendo pan con levadura. No te puede hacer efecto, aunque sabes mal la palabra. No puede hacer efecto la palabra de Dios. Sin la limpieza, la oración y la palabra, por la palabra es santificada. Y la oración no del fariseo, sino oración del publicano. La oración del publicano se golpeaba el pecho, que el símbolo, que le dolía el pecado y pedía perdón, pero el otro se justificaba. Y ustedes, con la oración del fariseo, ni tampoco, y si no se humilla, y tampoco, yo que se escucha toda la palabra, y después se va todos los días, está en otra cosa, ni no ora, ni no se humilla, no limpia lo que te ha pedido el Señor, esa incredulidad. Cuando escuchas mismo, a veces por misericordia te gusta, y después todos los días ni te limpia la mente, no declara. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta tendrá misericordia. Tenemos que confesar. Está encubriendo como el fariseo, escuchamos la palabra y no pedimos perdón. Y no crea así que la palabra va a hacer efecto por ustedes. Si ustedes no se humillan, que no está de acuerdo a la palabra, desinterés, no te toca. Tu mente está totalmente y no va a conocer a Dios. Los fariseos sabían mucho la palabra de Dios, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Ellos eran doctor de la ley, dice en Timoteo 1, primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Vamos a leer desde 5. Pues el propósito de Dios, el propósito de este mandamiento, es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, debiéndose algunos, se apartaron en vana palabrería, queriendo ser doctor de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, porque ellos sabían mucho la ley, que por la ley sabía que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero acá dice el propósito de este mandamiento, de la cruz, el mandamiento de la cruz,
es el amor nacido en corazón limpio, un corazón que se humilla, corazón, una mente que se tiene que limpiar. Ese es el propósito de ese mandamiento, que Cristo vino a morir en la cruz para limpiar de nuestro pecado, de esa incredulidad, de ese rechazo que tenemos a la palabra, desinterés, cansancio, murmuraciones, no estamos de acuerdo. Lo que está predicando la cruz de Cristo te muestra tu pecado y te enojas. Esa es la suciedad que quiere sacar Dios, esa incredulidad, que no cree que en al instrumento el Señor puede usar. Acá usa a Pablo hablando a Timoteo, contándole que el propósito de este mandamiento, y ahora nos habla a nosotros, el mandamiento del Señor es, dice, el amor nacido del corazón limpio, y ese amor, el amor es Cristo. Es apego, sopa, alegría, va a conocer el amor. Muchas veces hablamos del amor de Cristo. ¿Y qué amor? Vamos a hablar si no está limpio tu corazón, no reconoces incredulidad primeramente, esa maldad que no está de acuerdo a la palabra, mirar el pecado del instrumento, no tomar como palabra de Dios, no te gusta, te aburre, te cansa esa palabra. No está limpia tu alma, no está limpia tu conciencia. El corazón habla de la misma alma. Tu pensamiento está a otro lado, tu corazón habla acá del pensamiento. Así la función del alma es la mente. Si vos estás de acuerdo a la palabra, te gusta, tenés que pedir perdón. No estoy de acuerdo. Y el mandamiento, el propósito de este mandamiento. El mandamiento que Él vino a dejar es el sacrificio de Él, murió en la cruz, para perdonar, para limpiarnos, para hacer limpia conciencia. Pero si tu mente no reconoce que está sucio, que no puede escuchar, te aburre esta palabra, está murmurando por los predicadores, te está Dios que tu mente lejos de Dios, está con levadura, está escuchando la palabra. El pan está, pero con levadura está escuchando. Y dice acá, con corazón limpio. Tu mente tiene que estar limpio. Para eso tienes que pedir, Señor, no te puedo escuchar. Estoy mirando el pecado, Señor. Ese no te pertenece a vos, como dice Pablo. Yo no puedo ser juzgado, en poco puedo ser juzgado, dice. Por tribunal humana. Ese no pertenece a nosotros. Cada uno se tiene que, ni yo mismo me juzgo, dice. Ni nosotros podemos quitar nuestro pecado, cambiar nuestra vida, nuestro pecado de nosotros. Más tenemos que humillarnos. Dios o Cristo es lo que se va a encargar por nuestro pecado. Y nosotros nos ocupamos del pecado ajeno. Criticar, como él decía el otro día en la palabra, que le dice que ponga a Josafat el vestido real, pero yo me voy a disfrazar. Mientras tanto nosotros nos disfrazamos con la incredulidad, con las murmuraciones, no estamos de acuerdo a la palabra, con tensiones en nuestra mente, nos toca la palabra y nos pedimos perdón. Estamos disfrazados, nuestra alma está disfrazado, nuestra mente del pecado, y otros queremos que está bien, que se vista de vestido real, que se vista de fe, gozo, paz, alegría. Miramos pecado ajeno. Nosotros, ese no es nuestro lugar. Nosotros tenemos que de querer vestir de vestido real, de esa fe, gozo, paz, alegría, pidiendo perdón. Conciencia limpia, el corazón limpio, conciencia limpia. Pedir lo que esa oración de publicano hace, esa oración que se humilla, que no podemos escuchar, que está es normal, porque nuestra tendencia es de mirar pecado ajeno, nuestra tendencia es de contender contra Dios, de no estar de acuerdo, no te toca, nuestra tendencia es Satanás, que te saca de querer escuchar la palabra. Por eso, fíjese cada uno cómo está. Estamos.
Satanás va a luchar, porque Satanás lo que quiere sacar es la palabra y la oración. Esas dos cosas continuamente. Si no podés orar, si no podés humillarte, pedí al Señor, Señor, Satanás, Señor, me está sacando la oración, no puedo pedir perdón, no veo mi pecado, me justifico, Señor, creo que está bien, te agarra tranquilidad satánica. Te tranquiliza, cree que no necesita orar, está lejos de Dios. Pedí perdón de esas cosas. Y la palabra cuando escuchas, que no podés escuchar, no te gusta, no te interesa, te aburre, te cansa, y te está cansando del mismo Dios. Y el Señor, ese es lo que quiere limpiar. Pan con levadura o si no. Y el Señor dice, pan sin levadura. Decimos que creemos a Dios, pero no creemos así. Somos como fariseos, oidor de la palabra y no hacedor de la palabra. Y dice, grande será la ruina, dice, si somos oidor nada más y no hacedor. Si nosotros nos humillamos, no permitimos la limpieza, el Señor viene para limpiar esa impureza, porque esa es nuestra tendencia desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Hasta ahí no había salvación, pero después ya ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya podemos pedir, ya tenemos capacidad de limpiarnos, de escuchar la palabra cuando no podemos escuchar, porque en la palabra Él nos habla y nos muestra nuestra vieja creación. Esa es la función, como dice acá. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Ahí va a nacer el amor de Cristo. Esa fe, gozo, paz, alegría, amor. El amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No se irrita, no se enoja. Ahí va a nacer. Cuando nosotros tenemos limpia conciencia, cuando pedimos perdón vamos a tener. Justicia propia, te justifica, crees que tenés razón sin pedir perdón. No está de acuerdo a la palabra. Eso es la Satanás sin lucha. Y el Señor nos llamó a nosotros con llamamiento santo para pelear la buena batalla de la fe. La buena práctica, Él practicó en la cruz, se humilló en lugar de nosotros. Y nosotros con más razón, que tenemos la vieja creación, que está continuamente, no te deja escuchar la palabra, y que es lo que quiere limpiar el Señor. No puede escuchar la palabra. Esa es la oscuridad que está en nosotros. Esa es la vieja creación. No podés escuchar, no estás de acuerdo, divague de mente, que estás ya cansado, no te interesa la palabra. Esa es la levadura, esa es la impureza que quiere sacar el Señor. Y el Señor quiere, dice, un corazón limpio, una mente limpia. El corazón habla del alma, el alma, la función del alma, ahí en nuestra mente no podemos escuchar, porque en nuestra mente, en nuestro pensamiento nosotros escuchamos y no escuchamos. Ahí toma Satanás o Cristo. Y Satanás continuamente va a luchar para que no te toque, para que esté murmurando, para que te canses, para que te agarre sueño, pereza, desacuerdo a la palabra. No te gusta nada ni entender la palabra, contención a la palabra. Y dice acá, y las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron de vana palabrería. Escuche lo que dice. En los judíos, fariseos, vana palabrería, porque ellos no entienden, como dice, queriendo ser doctor de la ley. Muchos quieren ser doctor, que conoce toda la palabra, tiene justicia propia, y cree que conoce la palabra, tiene razón. Y cree que ellos, Dios que sabe todo y contiende a la palabra de justicia. No quiere ser corregido. Cree que Dios sabe todo. Cree que ve todo. Sin embargo, no sabe nada. Dice, se tuerce, dice, apartaron de vana palabrería. Empieza a hablar pavada fuera de la palabra. Como los fariseos decía que no era Cristo lo que ha venido. Ellos no conocen a Cristo, pero habla de Cristo. Ellos dicen que creen a Cristo y creen que son doctores de la ley,
que sabe todo de Dios. Así también nosotros creemos que sabemos todo de Dios. Que nadie, que otro los que predican no sabe nada. Y al menos cuando te presentas la cruz de Cristo, cuando te muestra el pecado, ahí, eso es lo que te estorba. La otra predicación no te estorba. Pero la predicación, cuando te muestra tu pecado, ahí te está chocando. Ese es el mandamiento de Dios, que quiere sacarte de esa impureza. Quiere que tengas corazón limpio, que crea esa palabra, pida perdón de esa incredulidad. Querés ser doctor de la ley, querés que sepas todo. Vos crees que tenés razón, te justificás sin pedir perdón al Señor. No podés tener mente limpia sin pedir perdón. Y no querés tampoco la corrección. Viene la corrección y te enojas. Y este mensaje es palabra de corrección y es el mandamiento de Dios. Para limpiarte te tiene que mostrar el pecado y después tenés que humillarte. ¿Cómo otra manera? No hay manera. Si vos no conoces tu pecado, si no te muestra en la palabra tu pecado que hay en ti, desacuerdo a la palabra, desinterés, no te toca la palabra y no te dice, ¿cómo va a entender tu pecado y cómo va a limpiarte el Señor? ¿Cómo va a confesar como el publicano? Ten piedad de mí. ¿Cómo va a confesar? Y entonces mucho cree que sabe, cree que ve todo, cree que es verdad lo que está viendo. Yo sé que tiene mucha maldad. Yo sé que esto está mirando pecado ajeno y no se mira tu pecado. Ese es pecado, ese es la noche, ese es la impureza que el Señor quiere limpiar de ti. Quiere que pidas perdón, sin pedir perdón y sin mostrarte el pecado. ¿Cómo vas a saber y cómo vas a confesar que hay incredulidad, que no está de acuerdo a la palabra, murmuración por el pecado en el instrumento? No te gusta, no te toca. Ese es lo que primero ustedes se tienen que humillar, porque ese es la cabeza del pecado. Satanás quiere sacar la palabra y la oración, la humillación de ustedes. Y entonces vemos acá, vamos otra vez en Éxodo. Dice 12:8 otra vez. En aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y vemos nosotros, al fariseo le dice, si no come mi carne, le dice. Ellos no ponía al fuego, no pide perdón de esa incredulidad, la encarnación de Cristo. Y entonces no puede comer, no puede creer la encarnación de Cristo. Nosotros decimos que creemos la encarnación de Cristo, ahí se fue nuestro pecado. Pero cuando escuchamos la palabra, cuando nos muestra nuestro pecado, no enojamos, no estamos contendemos, empezamos Dios que a incomodar, ya no quiere escuchar la palabra, no cree que es palabra de Dios. Como el fariseo no entendemos, y no quiere dar su carne, ¿cómo va a hacer dar de comer? No entendemos las cosas espirituales, porque se ha de entender espiritualmente y cómo el Espíritu de Cristo se manifiesta a través de la cruz. Y el sacrificio de Cristo es un corazón contrito y humillado. Te tiene que doler que no cree la palabra, que no podés escuchar la palabra. Te tiene que doler y pedir perdón. Reconocer que hay en ti, que no está en acuerdo a la palabra. No podés escuchar. Desinterés totalmente. No está de acuerdo. Te tiene que doler y tenés que pedir perdón. Señor, dame un corazón dolorido porque te estoy ofendiendo. Y está en la noche, acá dice, en aquella noche, dice, ellos va a salir de Cristo todavía, está en la noche, no sale todavía. Y así también nosotros, veo que cuando estamos sentados acá, venimos mismos llenos de carga, llenos de incredulidad, aburrimiento de la palabra, porque no es nuestra naturaleza. La palabra de Dios es como clavo hincado, te estorba a mí. Y ahí tienes que declarar, ahí tienes que poner al fuego.
porque el fuego quema todo, habla en lo natural para entender en lo espiritual. Ellos comían la carne del cordero antes, pero nosotros ahora comemos a Cristo por medio de escuchar la palabra y por medio de la limpieza, por medio de pedir perdón. Y entonces comerá el fuego, y panes sin levadura, panes sin levadura. ¿Y cómo estamos ahora nosotros? ¿Te gusta este mensaje? ¿Te toca este mensaje? Es normal que no te gusta, porque Satanás no te va a poner, te va a sacar ese deseo de querer escuchar. No te gusta, es normal, porque tenemos la vieja creación, como dice acá, con hierba amarga lo comerás. Con el pecado que tenés que no te gusta, esa es la hierba amarga, porque te va a traer, a Cristo también le dio ajenjo y hierba, figura del sufrimiento por nuestro pecado. Y nuestro pecado, cuando está el pan, cuando está la palabra, ya se manifiesta en nuestra vieja creación, la hierba amarga. Se manifiesta ya Satanás. Te aburre, te cansa, ya te enojas, ya te atormentas. Ese es normal, no está de acuerdo a la palabra. Esa es la hierba amarga, porque te va a llevar, si vos no sacás eso, no vas a poder comer ese pan, no vas a comer de Cristo esa fe, gozo, alegría, no te va a gustar esa palabra. Tenés que humillarte, pero cae entre hierba amarga, cae entre el pecado este pan, pero tenemos que humillarnos, tomar la cruz, declarar que hay hierba amarga, estamos bebiendo a hierba amarga, dice que te rechaza, te cansa, desinteresa, no está de acuerdo a la palabra, no cree que la palabra de Dios no te toca, decirle Señor no me toca, no estoy de acuerdo a tu palabra, te estoy ofendiendo, mi corazón está sucio, mi mente está sucio, porque no me toca esta palabra. No, tenés que reconocer que entre hierba amarga está cayendo esta palabra. Y ahí tenés que humillarte. Ahí pone el fuego. El fuego está en el altar de Dios, en la cruz. Cuando vos te humillás, esa es la cruz. Cristo se humilló en la cruz, en lugar de nosotros. Y ahí hizo juicio. Ahí el fuego. El fuego quema todo. Ahí va a quemar todo ese rechazo a la palabra, cansancio a la palabra. Es normal, porque es nuestra vieja creación. Para eso mismo Cristo vino a morir, para hacer juicio, para quemar todo nuestra vieja creación. Pero nosotros, tomen mi cruz cada día. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tomar cada día y cada momento. Cada día muero, dice Pablo. Tiene que morir, tiene que declarar, poner ese fuego, esa palabra que está escuchando, que ahora te aburre, te cae mal, no está de acuerdo, te cansa, te atormenta. Ese es el pan que quiere Dios que hacer vida. Está la palabra, pero está la hierba amarga, que no te gusta. Ese es Satanás. Y tenemos que pedir perdón. Y ahí ponemos el fuego. Cuando pedimos perdón, ahí se manifiesta el fuego del Señor. El Señor también se humilló para hacer juicio sobre nuestro pecado. Y dice acá, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, su pie y su entraña. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Lo que quemare, dice, lo que quedare hasta mañana lo quemaréis en el fuego, dice otra vez. Vemos acá, ninguna cosa comeréis cruda. ¿Vos crees que si no quemás, si no permitís el juicio, si no declarás ese pecado de que rechaza la palabra, desinterés, que no te toca, no pedir perdón, que no está de acuerdo a la palabra, hay aburrimiento, mirar pecado del instrumento, no, incredulidad, no conocer que Cristo está hablando porque no te toca, y pedir perdón,
no comeré cruda, sino cocinar, sino permitir el fuego del Señor, sino declarar tu pecado. El Señor no puede manifestar su fuego, su juicio. El juicio, el fuego quema todo, quiere quemar todo, destruir todo ese rechazo que tenía la palabra, desinterés, aburrimiento, cansancio. Ese es lo que el Señor quiere quemar. Y ese es la pan con levadura. Y dice acá, ninguna cosa de cruda comeré de él, ni con agua. El agua también acá habla. El agua en otro lado habla de la palabra de Dios. Pero Satanás también tiene su agua. ¿Qué es el agua de Satanás? Que ese que está pensando como agua te está yo tomando tu mente. Tienes ganas de pensar cualquier cosa. La codicia, avaricia, esa incredulidad. Como agua Satanás te está viniendo. Como río en tu mente, en tu pensamiento, para que no te guste esa palabra, para que no te interese, para que no estés de acuerdo, para que te canses, para que contiendas como palabra. Ese es el agua. Entonces, no podés comer cruda sin pedir perdón. No va a entender la palabra. Sin declarar tu pecado. Ahí el Señor no puede eliminar tu pecado. No puede haber dos señores ahí. No podés querer escuchar y no poder escuchar. No poder estar desacuerdo a la palabra y estar de acuerdo a la palabra. Dos cosas no podés. Tenés que poner en el fuego, pedir perdón, declarar que no podés escuchar. No te interesa. Divague de mente, cualquier cosa te toma tu mente y te va de la palabra. Y es normal, pero pedir perdón, poner en el fuego todo este pensamiento que te impide de escuchar la palabra, que te guste, no me gusta la palabra. Ese tenés que declarar que no te gusta. No te toca la palabra para que te guste, porque ese que te gusta es Cristo, que te pone. Y el que no te gusta es Satanás. Y el Señor tiene que quemar por medio de declarar, de reconocer que hay en ti que no te gusta esa palabra. Y ahí va a ser como fuego, el Señor va a quemar, va a destruir ese rechazo a la palabra, desinterés que no te gusta, te cansa, murmuraciones, enojo, ira por la corrección, desinterés total. No comeré, no va a comer a Cristo, no va a conocer de Cristo, quiere decir eso. Mientras que vos no ponés en juego, no ponés que el Señor no reconoce ese pecado, ese desinterés a la palabra. No te toca, aburrimiento, mirar pecado ajeno, contención a la palabra, mientras que no pedís ese perdón, mientras que no permití el fuego del Señor para que te queme. No podés comer a Cristo, no podés comer, no podés entender de Cristo nada. Aunque diga que entendete justificar, tenés que humillarte de esa justicia propia. Solamente Cristo puede justificar por medio de pedir perdón. Otra forma no puede entender a Cristo. Aunque querés ser doctor de la ley, que conocer todo, te está justificando ahí. Aunque orás esa oración de fariseo, orás todos los días sin humillación, no te sirve. Y dice acá la palabra de Dios. Aquella estaba en el 9. Ninguna cosa comeré cruda. Y vamos a ver cómo está nuestra condición. Ustedes, si se les está gustando, tienen interés de escuchar, te toca querer escuchar más y más esta palabra, o ya te está aburriendo. Ya aparecen repeticiones a ustedes. Ese es Satanás. Te atormenta ya, no podés aguantar más. Es normal, pero tenés ese es querer que te haga efecto esta palabra. Sin pedir perdón, comer cruda, quiere decir sin cocinar, sin poner en el fuego, sin pedir perdón. El Señor no te puede quemar ese aburrimiento, tormento que tenés.
que ya no podés aguantarte, aburrir, te cansás. Está cruda la vida de Cristo en ti. No podés sentir la vida de Cristo así. Y dice acá, ninguno comerá de él cruda ni cocida. No puedes comer a Cristo si no te humillas. Tienes que poner el fuego. Tienes que humillarte, declarar que hay en ti, para que ni con agua, esa agua acá habla del agua del pecado, también del mismo que no queremos escuchar, como agua viene, como río viene Satanás. Te quiere sacar la palabra en distintos pensamientos. Está murmurando, porque ya no se termina. Te atormenta, te fatiga. Es así para sacarte, para que no comas la fe, gozo, para alegría, para que no quieras escuchar la palabra, te pone Satanás. Y ese es el pan con levadura. No puede comer. Y dice, sino asada en fuego. Asada en fuego. Y su cabeza, su pie y su entraña. Todo, no hay ninguna palabra de Dios para sacar de la palabra. Totalmente tenés que creer esta palabra. Y para eso tenés que asar con fuego la palabra de Dios cuando estás escuchando, cuando te aburres, cuando no estás de acuerdo. Estás tirando una parte de la palabra y no pedís perdón. Cree que en parte nomás. Cree en parte nomás lo que te gusta, y lo que no te gusta no está de acuerdo y no pedís perdón. Está lo que tirando la cabeza, los pies y su entraña. ¿Por qué? Porque de un animal siempre se tira los pies, la cabeza, no se da, la entraña, la tripa. Nadie vio que no le da importancia. Pero del Señor Jesús no hay para tirar, totalmente lo que está escrito. Y si te dice tal pecado está en ti, tienes que pedir perdón. No creo, Señor, esta palabra. Estoy contendiendo, no estoy de acuerdo, no creo esta palabra, Señor. Estoy tirando parte de tu palabra. Ese es pecado. Perdóname, Jesús, nada más. Y no puedes comer sin poner en el fuego. No podés tocarte esta palabra sin pedir perdón. No podés entender que Cristo te está hablando. No podés conocer, no podés sentir la vida de que quiere escuchar más y más. No te puede gustar nada de Dios mientras que no pedís perdón. Y ese es poner en el fuego. El Señor quiere que reconozca nada más cómo está tu condición todo el día de tu vida. Si cuando escuchas la palabra, si te aburre, o si no, muchos escuchan y no ponen en fuego. Se va todos los días, no ora, no se humilla, no pide perdón el pecado que te ha pedido el Señor. Y no pide la profundidad de incredulidad que hay en nosotros. Por eso no pedimos perdón. Por eso no ponemos en fuego ese aburrimiento, desinterés totalmente. Creemos nosotros que escuchando la palabra son oidor de la palabra como fariseos, queriendo hacer doctor de la ley. Y le echamos la culpa a Dios, que Dios no tiene poder, que Dios no hace nada, no te cambia, que vos te estás humillando. Puede ser que te está humillando de muchos pecados, de pasiones, de vicios, de muchas cosas. Pero ese rechazo a la palabra que no podés escuchar, te atormenta la palabra y no podés escuchar mucho, te cansa la palabra, contender la palabra, porque a decir que Dios no tiene poder, que Dios no te escucha, ya no está de acuerdo, está negando el poder de Dios como Pedro. Y no podés, y esa cosa no pide perdón, pide de todo, pero menos que no te interesa la palabra, no te toca, no está de acuerdo, te cansa, te aburre, divague de mente. Ese no pide perdón. Y eso es lo que primero tenemos que pedir perdón. No podés orar, no podés mismo pedir perdón, pedir al Señor. Eso es lo que tiene que poner al fuego, esos pecados. Y dice, y no podemos ninguna palabra, lo que dice esa palabra, eso
es palabra de Dios. Pero tenemos que pedir perdón porque si no, tiramos en parte de la palabra. Si usted no se humilla de ese aburrimiento que no está de acuerdo a la palabra, mirar pecado ajeno, justicia propia, que se aburre en la palabra, se atormenta en la palabra, está mintiendo la palabra de Dios, que a vos no te hace nada, que Dios le hace más poderosa a Satanás, si no te humillas de eso. El Señor no puede hacer nada, porque primero esa es la cabeza del pecado, la incredulidad, porque no cree la palabra, está tirando en parte de la palabra, y no te humillas, no a tener como pecado eso. Cree que todo, vemos nosotros la cabeza, la víbora se tiene que pegar en la cabeza para matar. Si vos le pegás, vio que le cortás, aunque le cortás por la mitad, vive otra vez la cabeza. Así también nosotros. Si nosotros nos humillamos ese rechazo a la palabra, cansancio a la palabra, no creemos que es palabra de Dios, creemos que es palabra del instrumento, te aburre. Ese es el resultado de la incredulidad. Te aburre, te cansa. Entonces, si vos no te humillas, no estás pegando a la cabeza a Satanás. Primero Satanás lo que te quiere sacar la palabra y la oración. Y si vos no te humillás, que no podés orar, no te podés humillar, no podés escuchar la palabra, te aburre, te atormenta, no aguantás mucho la palabra, no te toca, no estás de acuerdo a la palabra, te enojas por la reprensión. La mayoría se enoja por la reprensión, nos enojamos, pero tenemos que pedir perdón, porque Él te quiere limpiar, te tiene que mostrar el pecado para que vos te humilles, para que ponga en juego. Y entonces eso es lo que el Señor no quiere, que tire nada de la palabra. Todo lo que palabra dice, tenemos que pedir perdón. Todo lo que, cuando más todavía la cabeza del diablo, que no quiere escuchar la palabra. Satanás quiere sacar la palabra para que, ay, Cristo no hable a ti, para que no se forme la vida de Cristo. No quiere que ores para pedir perdón, y te quiere sacar la oración por eso. Y tu mente divaga, pierdes tiempo, está en otra cosa, y no podés, así la palabra ni la oración te va a hacer así útil. Vos tenés que, Dios, que humillarte de esa pérdida de tiempo, que todos los días escuchamos la palabra y después nos vamos y nos limpiamos. Son oidores de la palabra, no son hacedores de la palabra. Las dos cosas no podemos descuidar, tenemos que pedir. Satanás lo que quiere es sacar la oración de humillación, la oración del publicano, porque ahí te humillas, ahí te limpias y se forma esa palabra. Ahí pedí, Señor, no puedo escuchar, me aburre, no puedo más, me atormenta, me cansa tu palabra, no estoy de acuerdo, no creo que, Señor, es cierto que tú estás hablando al instrumento, no me toca, perdóname. Eso es lo que primero tenemos que humillar, esa contención. Y dice acá, ni una cosa dejaré hasta mañana. Lo que quedare hasta mañana, lo quemaré en el fuego. Ninguna cosa que te pide el Señor. Ahora nos está pidiendo ese rechazo a la palabra, que no estamos de acuerdo, no podemos escuchar, no te gusta, te está aburriendo, te está atormentando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un clavo hincado. ¿Por qué? Te estorba, porque es la naturaleza de Dios, y nuestra naturaleza es de rechazar la palabra de Dios, a Dios mismo. Rechazar, no queremos saber nada de Dios, pero tenemos que pedir perdón por eso. No poder dejar para mañana, que quiere decir para después. Automáticamente hoy te pide una cosa y mañana te quiere más, a lo mejor te pide la misma cosa, pero te quiere limpiar más, porque cada día mismo ese rechazo a la palabra viene. Cada día queremos dormir en la palabra, no podés aguantar que a mí me agarra, eso es mi lucha tan grande, y es un peso que aunque yo quiero escuchar, no puedo, porque yo sola no puedo. Solamente pido al Señor perdón dentro de mí, que me deje, que perdóname, porque no puedo escuchar, me agarra sueño, pereza, cansancio, ese pecado, y eso me humillo,
para que pueda escuchar, porque Satanás tal manera lucha conmigo para la palabra y para la oración. Ahora más para la palabra me lucha. Y duermo totalmente, no puedo remediar, porque la fuerza de Satanás se agolpa sobre mí, mucho más se agolpa que sobre ustedes, porque yo tengo más capacidad y cuanto más me tengo que humillar. Y ese es mi vieja creación, ese es Satanás, y que ese también me tengo que humillar como ustedes también. Esa pereza para pedir perdón, que no quiere limpiar tu alma, esa pereza, Señor, para orar y para escuchar la palabra, no podés aguantar, solo no te podés limpiar. Y eso poco a poco, dice el Señor, va a sacarme. Y por eso no vamos a ignorar, no es para criticar, no es para uno solo. Yo, por ejemplo, mi pecado más grande es el sueño, pereza, cansancio, fatiga, es la hora de la palabra. Y ahora siento también la hora de la oración que me quiere sacar, me echa, pero no puedo levantar. Ahí sí que me siento una fuerza que me pone en las 6:30 más o menos empieza la oración. Esa hora, imposible, yo me eché en la cama y parece que voy a morir ahí. No puedo despertarme. Hasta que después, esto a las 6, las 7, me despierto de ahí. Pero dentro de mí estoy luchando. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Mi enemigo me está, Señor, tomando. Este no es tuyo. Porque, Señor, tú eres libertad. Tú eres fuerza y yo no puedo orar. No puedo humillarme. En la hora de la oración me quiere sacar Satanás. Como la hora de la palabra. A veces puedo orar y no puedo escuchar la palabra. Y eso es mi pecado. A otro le agarra otra cosa. A otro le agarra, le aburre. Le atormenta. Se enoja. No aguanta la hora de la palabra. Y eso es lo que le ataca a usted. O no está de acuerdo a la palabra, comprender. Pedí al Señor y cada uno sabe su cuerpo. Cada uno sabe qué es lo que le está pasando en la hora de reunión, cuando está escuchando la palabra. Y eso es lo que ustedes tienen que pedir. Otro divague de mente, pensar de cualquier cosa y no poder escuchar. No te toca la palabra, no te interesa. Y ese es el pecado que tenemos que luchar mucho, porque Satanás lo que quiere es sacar la palabra y la oración. No quiere que pan con levadura. Pan con levadura es el pecado que está gobernando tu mente, que no te deja escuchar la palabra. Y pan sin levadura hay dos pan. De Satanás también podemos alimentar. Cuando nos pedimos perdón, automáticamente te viene ese cansancio, esa pereza, aburrimiento, no estar de acuerdo a la palabra, comprender, mirar el pecado del instrumento, te aburrí, no aguantar. Ese es el pan con levadura, ese es satánica, está alimentando tu mente, tu pensamiento, está alimentando de Satanás, ese es pan con levadura. Pan sin levadura es fe, gozo, alegría. Cuando pedís perdón podés escuchar, ahí podés, te gusta, querés escuchar más y más. Ese es pan sin levadura. Dos panes, como hay dos aguas. Siempre dos parejos va, Satanás y Cristo, y Satanás lucha contra la vida de Cristo. Por eso la palabra de Dios te quiere sacar, la oración te quiere sacar, la oración del fariseo. Satanás también tiene la oración del fariseo, sin humillación. Ellos hacen un Padre Nuestro, oh Dios te salve María, hace de memoria, sin la cruz, sin humillación. Ellos también tienen oración. Adora también a su Dios, el Dios de este siglo, Satanás. Y pide también a Satanás. Se alimenta también de Satanás. Y no te saca totalmente la palabra. Hay dos panes. Y eso es lo que tenemos que continuamente fijar cómo está nuestra condición. Cuando estamos escuchando no podemos escuchar la palabra, no podemos orar con humillación, no te gusta. A querer hacer demasiado la oración
Vanas repeticiones, dice también. ¿Querés hacer las vanas repeticiones? Porque ese vano, Dios no te va a escuchar. Está hablando para sí mismo, sin pedir perdón. Y ellos también estudió ahora, lo impío. Ellos tienen de memoria, pero no pide perdón. Y dice acá, ninguna cosa dejará hasta mañana. Ni un pecado podés dejar. Si te dice Dios, este pecado está, no podés escuchar la palabra. No dejes para mañana, para después, sino empezar a trabajar ya, cuando te está hablando. No puedo escuchar tu palabra. Me aburre, me atormenta, me cansa. Perdóname, no estoy de acuerdo. No me toca esa palabra. Ese es pan con levadura. Está comiendo a Satanás. Te está gobernando la mente de Satanás. Y no está alimentando el pan sin levadura que existe. Esa fe, gozo, alegría, ese de querer escuchar más y más. Y algunos, yo que no le gusta y sale y se va. Sale afuera. Y otro está aguantando. Se cansa y no pide perdón, sino que le viene murmuración. Ya está queriendo, deseando su alma que termine y no pide perdón. Está alimentando pan con levadura de Satanás, que te quiere ya sacar la palabra y no pedir perdón. Y el Señor quiere que ponga en fuego. No puede. Si vos tenés ese pan con levadura que está alimentando de ese pan de Satanás, que te aburre, te cansa, no puede tocarte la palabra. No puede servir a dos señores. No puede alimentar de Satanás, descansar y no cansarse. Está aburrido, ya no te toca y no te puede tocar dos cosas, no puede. Cristo y Satanás no te puede gobernar. La luz y la tiniebla separó él y quiere a través de la cruz, cuando pedís perdón, te va a separar esa tiniebla. Es tiniebla tu mente. Si ya querés, estás rechazando y ya te cansás de Dios, ya no podés, pero es normal. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Normal te quiere sacar el pan, tu pan, que es pan sin levadura de Cristo, es fe, gozo, para alegría. No podés decir que cree a Dios si no podés escuchar la palabra. Porque la fe viene por el oír de la palabra. Y oímos cuando pedimos perdón. O si no, no podemos escuchar esta palabra. Cuando pedimos, cuando no te toca, que te aburre, te atormenta, es normal. Ese es el pan con levadura. Satanás, la vida de Satanás está, tu mente está alimentando de Satanás. Pero tenemos que pedir perdón. Poner en el fuego, el altar de Dios, está el fuego prendido. Ahí el Señor quiere enjuiciar, nada más quiere que pida perdón, que está comiendo pan con levadura a Satanás por el cansancio, no está de acuerdo, no te toca, no te interesa mirar el pecado de otro, mirar o tener en tu mente cualquier pensamiento. Pedía al Señor, límpiame mi mente, perdóname, porque no me gusta la palabra. Es normal, porque Satanás lucha para sacar la palabra. Bueno, y gracias al Señor por esta palabra. Si quiere escuchar más, o quiere que siga o no quiere que no siga. Y no queremos, porque esto mucho tenemos que humillar. ¿Para qué vamos a decir que queremos? Y bueno, ahora queda que ustedes se limpien de esto. Es normal que todo quiere que termine, porque nuestra naturaleza vieja, Satanás está gobernando, ya quiere que termine este canto, pero mírese ese canto, ese aburrimiento.